Gamasi es un asesor de seguros activo, participante en el mercado de casi 70 años. Si Dios quiere, a partir de enero próximo ya cumpliríamos años nuevamente y ya son 70. La empresa fue fundada por mi padre en el año 51. Y actuamos en todas las líneas de seguros. Indudablemente hoy nos trae aquí al escenario la RT una vez más. Estamos en tiempo de COVID. Nos pareció muy oportuno que desde Gamasi le brindemos a nuestra audiencia las vicisitudes de ciertas situaciones que se van dando tiempo en tiempo, pero hoy hemos elegido de vuelta aquellas que están muy vigentes. Entonces, Patricia Iglesias, médica, ella tiene estudios no solamente en medicina, obviamente, sino que es médica clínica, médica del trabajo y médica legista. Conocimientos inmensos para esta charla de hoy, así que estaremos muy atentos a las preguntas que ustedes nos quieran hacer. Patricia es jefa de siniestros en Prevención RT y todos sabemos que Prevención RT pertenece al grupo Sancor Seguros. Florencia es parte del equipo de Gamasi. Florencia está a cargo de la RT y la atención a nuestros clientes y en relación permanente con las compañías de ART. Florencia es abogada con muchísimos años de trabajo en RT y evidentemente entre Flor y Patricia, que las vamos a dejar en los próximos 30 segundos a ellas empezar el diálogo. Patricia, muy agradecido por tu presencia en la charla de hoy. Martín, gracias por la presentación. Flor, adentro, te escuchamos. Bueno, arrancamos. Gracias a todos los oyentes, los que nos están escuchando y participar en este webinar. Patricia, gracias por acompañarnos. Y bueno, antes de empezar con la charla, un poco hablar de cuál es la normativa más importante o que estamos utilizando en estas últimas semanas, porque esto va mutando, sobre lo que es el COVID y la pandemia. Creo que el más importante es el DNU, el 367 del 2020, que establece que las ART deben cubrir los casos de COVID en el caso que los trabajadores sean esenciales y que tengan la dispensa y el aislamiento. Siempre, o sea, lo que establece el decreto es que toman el COVID como presuntivamente una enfermedad profesional, no listada. ¿Qué significa presuntivamente? Y vamos a hacerlo bien simple, es que después la Comisión Médica Central, o sea, inicialmente la RT lo va a cubrir, lo va a atender, que después, bueno, en una segunda etapa lo vas a explicar vos, pero después, en caso de que haya una incapacidad, haya un fallecimiento y haya que pagar una indemnización, tendrán que hacer un trámite, o sea, el empleado o los derechohabientes deberán hacer un trámite en la Comisión Médica Central, donde la Comisión Médica Central de Superintendencia va a tener que confirmar esta presunción. ¿Qué significa confirmar? Es establecer que hay una relación de causalidad directa e inmediata entre lo que es el contagio y la actividad laboral. Eso es lo que todavía, digamos, a futuro todavía no se está viendo. Hay ciertas excepciones, como ser los casos de los empleados de salud, médicos, enfermeros, bueno, que trabajan en hospitales, que se presume que hay una relación directa entre lo que es el contagio y la enfermedad y el COVID, y la actividad laboral, discúlpenme. Entonces, o también están las tres excepciones, que son cuando en un establecimiento hay muchos contagios, entonces se presupone que el contagio se realizó allí, o hay una determinada actividad dentro de un contexto en el cual hay muchos contagiados, también se infiere que el contagio fue allí. Ahora, ¿cómo comienza? Acá hablando del decreto, de lo que es la normativa que establece que la RT debe cubrir, después la superintendencia dicta una resolución, que es la 38, que es la que establece los requisitos formales para denunciar un caso de COVID.
que son los que ustedes, digamos, la RT, para abrir un siniestro van a necesitar obligatoriamente contar con esa documentación. Uno es un estudio diagnóstico, un PCR positivo, la dispensa del empleador del aislamiento y una declaración del puesto de trabajo, describiendo el tipo de actividad, la jornada de trabajo, la frecuencia en la que la persona asiste al establecimiento. Entonces, una vez que tienen estos 3 requisitos formales, recién ahí se hace la denuncia a la RT y la RT toma participación en el siniestro. Patricia, decime vos, entonces, ¿cómo ustedes reciben la denuncia con los hisopados positivos? ¿Cuál es la primera acción de la RT? ¿Cómo toman contacto con el paciente? En realidad, como vos bien lo explicaste, a partir del decreto, bueno, se considera al COVID como dentro de lo que es una enfermedad profesional no listada. Por eso bien lo explicaste, que en última instancia la que va a definir, llegado el caso de una incapacidad o fallecimiento, si corresponde o no el pago de una indemnización, va a ser la Comisión Médica Central. Nosotros desde el momento en que recibimos, obviamente, con un hisopado positivo, habitualmente las empresas lo que hacen es la denuncia. La denuncia puede ser o vía una página de internet, o sea, la página, diríamos, de la RT, o lo pueden hacer telefónicamente. Telefónicamente se les pide fundamentalmente que manden la papelería. Nosotros, una vez que recibimos el hisopado positivo, y debe decir PCR positiva, eso es fundamental. En el caso que es el famoso SISA, que seguramente que es el sistema donde está todo el registro de todos los casos COVID, no solamente los que van a RT, sino todos los casos COVID, que es un registro que es a nivel de la entidad pública. El SISA, que debe decir positivo y debe decir PCR realizado en tal fecha, o en algunos casos, cuando tienen algún inconveniente, presentan el laboratorio. El laboratorio, cuando nosotros recibimos, por ejemplo, el laboratorio debe de estar dentro de lo que nosotros, mejor dicho, no nosotros, sino dentro de lo que se llama REFES, que es el registro, diríamos, de todo lo que es la actividad y todo lo que es los laboratorios que están habilitados para poder hacer PCR. No es cualquier laboratorio, y el laboratorio debe venir con, obviamente, el diagnóstico de positivo, que puede llegar a decir positivo o detectable, es la otra palabra que utilizan los laboratorios, y si ese laboratorio sí o sí debe estar firmado. Se acepta la firma digital del bioquímico que la realiza, pero eso es fundamental. Si tenemos un laboratorio o un certificado, así lo firme un médico y que diga que es COVID positivo, lamentablemente la RT no puede tomar ese caso. Entonces, esto es importante que se entienda que es un lineamiento que baja la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que es el ente que nos controla a todas las RT. Entonces es o el hisopado positivo correcto, firmado con firma digitalizada, o firma manual por el bioquímico, o el SISA, y la dispensa. En la dispensa fue cambiando un poco el modelo. En un principio solamente se pedía el certificado de circulación y la constancia de que la empresa decía que sí estaba trabajando, y después eso se fue complementando y fue cambiando. Esto es como vos bien lo dijiste, Flor, y como lo dijo Martín y Tomás, esto fue cambiando. Al principio es como todo, fue algo que nos sorprendió, sabíamos que se iba a tomar esta definición, pero bueno, tuvimos que aprender en el día a día todos. Y en la dispensa lo que nosotros pedimos, obviamente, es el nombre de la persona, el quit para la empresa a donde trabaja, la constancia de esa dispensa debe estar firmada por alguien del área de recursos humanos, un responsable de la empresa, que nos confirme que tal persona se desempeña. Se pide el puesto, fundamentalmente se pide el puesto y el horario que realiza. Uno dirá ahí, pero ¿para qué piden todo eso? Porque eso después son todos los puntos que se van a analizar más adelante, cuando llegado el momento de llegar a quedar con una incapacidad o un fallecimiento o lo que sea, son todos los elementos que se van a ir sumando y van dejando como prueba para decir, esta persona se contagió en el trabajo o en el transcurso. Bueno, si bien es muy difícil hoy decir dónde comienza este tema del contagio, ¿sí?
Bueno, una vez que nosotros recibimos todo eso, tenemos 48 horas hábiles, más o menos, por eso muchas veces hacemos mucho hincapié en que se presente todo en tiempo y forma, porque si no tenemos esos elementos no podemos dar apertura al siniestro. Si no se presentan los elementos, se anulan los siniestros. Los siniestros de COVID no se rechazan, sino que se anulan por falta de documentación adecuada para abrir un siniestro. Y eso aclaro que esto en general es muy común, que las empresas manden la papelería incompleta y piensen que el siniestro está abierto y preguntan por qué la RT no tomó contacto, y en realidad es porque faltó o la dispensa, o la descripción del puesto. Sí, claro, fue uno de los primeros problemas que en realidad se suscitaban, porque todos consideraban que ya mandaban todo, como cualquier denuncia de un accidente, y ya estaba, y no es así. Hoy en día, pasado casi 200 y pico, ya no sé cuántos días llevamos, hoy ya es un poco más habitual que las empresas estén un poco más acostumbradas a presentar la documentación acorde para poder dar lugar a la apertura. Pero si esos elementos no están, lamentablemente no se puede dar apertura al siniestro. Y bueno, una vez que se abre el siniestro, ahí nosotros lo que tenemos es un área médica, de auditoría médica, que lo llaman por teléfono al empleado, en este caso a la persona positiva, y bueno, y ahí se empieza a hacer todo un interrogatorio que se basa fundamentalmente en la sintomatología. Cuando comenzó, saber cómo está, saber si requiere de una asistencia médica presencial, porque hay un porcentaje bastante alto que solamente requiere un seguimiento telefónico, que es por telemedicina. Entonces nosotros lo que vamos averiguando es cómo van los síntomas, algunos son asintomáticos, entonces solamente requieren del aislamiento. Cuando comenzó toda esta historia, los protocolos fueron cambiando. Nosotros los protocolos obviamente nos vamos basando en el protocolo que va mandando tanto el gobierno de la ciudad o a nivel provincial. Cada provincia tiene su protocolo, ahora están un poco más unificados. Hoy en día son 10 días de aislamiento y el día 11 regreso a la actividad laboral si la persona es asintomática. Si pasamos a sintomatología, bueno, ya ahí va a depender del criterio médico, en realidad el protocolo lo dice, que el alta médica va a depender del criterio médico, es decir, depende del médico que lo va siguiendo cuando considera el alta. En el gran porcentaje, por lo menos de lo que yo tengo, yo más o menos en mi zona ya llevamos casi 12.000 casos de COVID. Diríamos, casi 80 y pico % son asintomáticos, así que en el día, y si no la sintomatología es leve. Muchos hablan de dificultad respiratoria, pero como todo, en esto aprendimos todo, al principio la verdad que asustaba, mucha gente estaba asustada, y ante la mínima tos o dificultad pensaban que terminaban todos en un respirador, y no fue así, por suerte. Pero sí, bueno, hay de todo. También hay pacientes que se han complicado. Una de las complicaciones habituales es la neumonía, por lo cual, bueno, requieren de internación, y obviamente la RT cubre absolutamente todo eso, hasta el alta médica, que bueno, va a depender en los casos con intercurrencias o complicaciones, bueno, el criterio médico. Y si no, está la famosa alta epidemiológica, que es a los 10 días y en los asintomáticos, y el día 11 el regreso laboral. Eso es más o menos a grandes rasgos qué es lo que va haciendo la RT. Después hay un mundo de todo lo que es y lo que implica cada paciente, las patologías asociadas. Creo que me parece que es importante remarcar que hemos tenido casos de fallecimiento, pero muchos se fueron asociados a comorbilidad, es decir, que tenían patología asociada, por ejemplo, pacientes diabéticos, hipertensos, pacientes con insuficiencia cardíaca, obesidad. Casi todos los que han fallecido tenían una patología asociada. El COVID obviamente lo que hizo fue descompensar la enfermedad que ya tenían de base. ¿Sí? Ok, viste que en un principio se hacía un segundo hisopado antes del alta. ¿Qué pasa con aquellas empresas? Vos hablaste del temor de las empresas o de la gente de que vuelva el paciente sin el segundo hisopado que dé negativo. Exacto. Bueno, sí.
Al principio, bueno, tal cual fue el protocolo. Nosotros, como ART, nos fuimos guiando por lo que es el protocolo. Esto es una patología, es una enfermedad nueva para todos, o sea, y nos fuimos basando en el protocolo. Al principio se exigía el hisopado control negativo antes del alta, hasta que luego se definió, desde el punto de vista infectológico, que no requería, porque en muchos pacientes se podía todavía estar la presencia, diríamos, del genoma viral, y no significaba que contagia. Se dice que más o menos en el día 7º, ya o 8º, si no hay síntomas ni nada, ya la persona no contagia, por eso se tomó el plazo de 10 días. Al principio eran 14, y ahora son 10 días, y ya se considera que la persona está en condiciones de volver, y que no requiere hisopado control. Para muchas personas esto es difícil, ya hoy en día está más aceptado. Al principio tengo que reconocer que muchas empresas les costaba entender esta situación y no lo aceptaban. Muchas nos pidieron hacer hisopados controles, y bueno, poco a poco también cuando se fueron dando cuenta que estos hisopados controles a veces persistían positivos y la persona estaba asintomática, bueno, empezaron a comprender un poco que era, algunos hemos tenido casos que han estado 2 o 3 meses positivos y la persona no contagiaba y estaba en su casa porque no tenía ningún síntoma de nada, pero sí se detectaba, diríamos, dentro del estudio de sangre. Y cuando se comprobó, obviamente, eso es todo un estudio que se ha hecho desde el punto de vista mismo a nivel del Ministerio de Salud, ahí fue cuando se define que no requiere hisopado control antes del alta, salvo en los casos de pacientes inmunocomprometidos o personal de la salud que han tenido patología asociada grave. En esos casos sí le hacemos hisopado control, si no, no. O en inmunodeprimido, que si nos ponemos a pensar, un paciente inmunodeprimido, un paciente que tiene una patología donde su inmunidad le impide, no tendría que estar trabajando. Por eso es medio como loco ponernos a pensar en un inmunocomprometido cuando se nos pone, no tendría que estar trabajando esa persona. Pero bueno, hay casos que sí, que están trabajando. Y te hago una consulta. Los casos de reingreso, porque nosotros tenemos mucha consulta de, ay, sigue con dolor de cabeza, sí, se siente mal, dolor de cuerpo, para mí se contagió. ¿Ustedes los reingresan? ¿Cuáles son los parámetros que toman para reingresar un paciente? En realidad nosotros cuando hay que ver, les hacemos un control clínico y vemos si corresponde o no. Hay sintomatología que tarda mucho tiempo en irse. Por ejemplo, el dolor del cuerpo. Te manifiestan que sienten ese dolor, que se llaman mialgias, dolores de tipo musculares. Otra sintomatología que tarda en irse es el tema del olfato y el gusto. Hay personas que permanecen durante un tiempo sin poder recobrarlo, y eso no significa que no puedan trabajar. Entonces nosotros lo que hacemos es, ante el pedido de un reingreso, analizamos, lo citamos en nuestro centro médico o en un prestador preferencial y evaluamos realmente cuál es el síntoma. Porque si el síntoma es, o esa sensación de cansancio, que es un malestar, pero que no impide la actividad laboral, no se da lugar. Ahora, si la persona, por ejemplo, vuelve y ya que puede pasar, presenta una dificultad respiratoria o presenta algún cuadro que a lo mejor al principio, el COVID no es una enfermedad que podamos decir al 7º, al 8º, al 9º, al 10º, es bastante complicado, por eso cada caso es un mundo. Entonces tenemos una reapertura de un caso, lo analizamos desde el punto de vista clínico y vemos si realmente amerita o no. Y en el caso de que amerite ingresar, nosotros levantamos el alta que otorgamos y los seguimos cubriendo, porque generalmente es por algo. Son los menos, la realidad es que son los menos. Lo que puede llegar a pasar son aquellos que han presentado una neumonía tardía, por ejemplo. Mucha gente confunde a veces cuadros gripales, o sea, todo se asocia después al COVID. Si después al mes y medio me siento mal y piensan que puede ser el COVID. Y no es el COVID, tal vez es una gripe como podemos tener todos. Entonces, por eso nosotros antes del reingreso los evaluamos y vemos si corresponde o no, y si asociamos o no al COVID. Ok. Te hago una consulta.
¿cuáles son los principales problemas o dificultades que ustedes como ART tuvieron respecto de esta enfermedad? Por decirte, saturación en hospitales, colapso en la parte administrativa, vos estabas hablando del alta epidemiológica, el alta laboral, siempre, o sea, yo tengo llamados de muchos clientes que me dicen, mira Florencia, ya pasaron los 10 días, la persona está en su casa, está para reingresar, para volver a trabajar y está esperando el llamado del ART. ¿Cómo lo manejan ustedes a esto? Bueno, en realidad esto creo que como a todos y como a nivel mundial es algo nuevo y nos pasó por encima a todos. No vamos a mentir, no te voy a mentir, esto nos colapsó a todos, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista médico, o sea, encontrarte con de repente denuncias y que empiezan a ingresar denuncias tras denuncia y que vos decís, wow, esto es algo, una patología nueva. Entonces sí, hubo colapso desde lo administrativo, por lo cual nosotros tuvimos que poner mucha más gente a trabajar. Yo tuve todo el grupo, yo tengo más de 60 chicos desde el punto de vista administrativo trabajando, y se colapsaron, hemos trabajado 12, 14, 16 horas, a veces era la noche, seguíamos trabajando para poder dar respuesta, porque obviamente cuando empezaron a contagiarse, era una manera de entrar denuncias. Hoy en día, por suerte, está disminuyendo, y bueno, uno es como que va, y ya se acostumbró, esa era la realidad, nos tomó a todos por sorpresa. Y el colapso fue desde lo administrativo, obviamente, tratamos de salir, se puso todo el personal a disposición, salimos, o los médicos del equipo mío que trabajaban habitualmente a lo mejor en los accidentes y en la visita a prestadores, se puso todo el mundo a hacer videollamada y telemedicina para poder sacar los casos adelante, y sobre todo los asintomáticos, y a nivel de las instituciones también. La realidad es que hubo al principio un gran colapso. Hoy podría decir que estamos un poquito mejor, pero ¿cuál es la gran diferencia? Es que cuando todo esto empezó, ante la mínima dificultad respiratoria de un paciente, todos pensamos en lo peor, que fue lo que primero se contó. Además es una enfermedad que tiene mucho, todo lo que es comunicación, todo el día se habla, se dice de todo, a veces es peor todo lo que se dice que lo que realmente. Entonces, hubo de todo. Entonces, ante la mínima dificultad, se llamaba, y el faltar el aire, por ejemplo, entonces ya todo el mundo se imaginaba que iba a terminar intubado, y no era así. A lo mejor era un poco de sensación de falta de aire, pero era más miedo que otra cosa, porque también jugó mucho el miedo ha paralizado a mucha gente, se ha puesto mal la gente, que a lo mejor era tos, como podríamos haber tenido tos cualquiera, un cuadro bronquial, ¿quién no ha pasado un cuadro bronquial? Entonces, pero el tema asociado al COVID, obviamente trae su miedo, y al principio mucho de la saturación que hubo a nivel, diríamos, de los prestadores, fue por eso, porque mucha gente se internaba ante el hisopado positivo, por las dudas, le falta el aire, lo internamos. Y tal vez tenían clínicas con pacientes casi asintomáticos, hasta que después empezaron de a poco también la parte asistencial, evaluar quién realmente requiere internación, o quién puede estar en su casa con un buen control, un buen aislamiento, porque uno no puede mandar a cualquiera a su casa, pero tiene que tener un buen control, un buen aislamiento, y bueno, y ahí empezó como un poco a acomodarse. Pero al principio, como fue a nivel país, como fue a nivel gobierno de la ciudad, provincia de Buenos Aires, fue un colapso. O sea, todos lo vivimos y todos lo sufrimos también, ¿no? Las altas, ustedes, las altas de la red, las envían al paciente, o sea, te hablo de un paciente leve, asintomático, que está en su casa. Se lo comunican telefónicamente, por WhatsApp. ¿Qué Nosotros medios tenemos que utilizan? claro, nosotros mandamos, desde el momento que recibimos la denuncia, se ponen en comunicación. Nosotros se ponen en comunicación tanto la parte médica, la auditoría médica, como un área que nosotros tenemos que se llama de contención, que es todo un equipo que trabaja en todo lo que es contención emocional. Entonces lo llaman los dos para ver realmente cómo está la persona, si la persona puede permanecer en aislamiento, si el domicilio donde se encuentra, que eso al principio trajo muchos problemas, si tienen por lo menos una habitación para estar, gente que lo atienda, porque eso es otra cosa, tienen que estar aislados, explicarle al paciente todos los pasos que debían seguir,
y entonces lo llamaban tanto lo que nosotros llamamos profesional de acompañamiento y el médico. Y bueno, y ahí se definía el tema de si quedaban o no en su domicilio. Y con respecto a las altas epidemiológicas, como vos lo dijiste antes, todo este colapso también trajo que es verdad, sobre todo en el personal de salud, que se estaban siguiendo y nos empezaron a pedir, por favor, si tenían una alta epidemiológica y sabiendo la empresa, con todo el colapso que había, que ya estaba en condiciones de volver, nos mandaban el alta. Entonces, alta médica, de que pueda llegar a ser de la obra social, que podía llegar a ser, por ejemplo, de un municipio, porque hay muchas municipalidades en provincia de Buenos Aires. Si el alta médica estaba confeccionada realmente por un médico y firmada por un médico, no por el municipio, porque también nos pasaban esos, nos pasaban altas de municipios y eso no sirve. Si el alta médica le enviaban como corresponde, generalmente al estar a cargo del área me la pasaban a mí y yo corroboraba. Si el alta es acorde, si teníamos la llamada telefónica y el paciente estaba asintomático, se homologa. Nosotros lo que hacemos es, le pasamos por WhatsApp al paciente, primero todo un speech, diríamos, donde le pedimos por favor el consentimiento para la telemedicina. El paciente nos tiene que mandar el ok, que está de acuerdo con que le hagamos telemedicina. Si nos da el ok, le comunicamos también el tema del alta, y el alta se la mandamos por WhatsApp, y el paciente nos manda o el ok o el visto. Con el visto ya está para nosotros y para la superintendencia considerado como que el paciente está informado del alta. Igual siempre el paciente se informa antes del alta. Ok. ¿Y a la empresa después le comunican ustedes? Y a la empresa, bueno, en las que tenemos contacto diario, diríamos, a veces se la mandamos a la par que le mandamos al paciente, se la mandamos a la empresa, el contacto que tenemos, y si no, sale la nota comunicando el alta médica. A todos les sale la nota igual, pero a veces dependiente de la empresa, hay empresas que son muy presentes y que tienen un contacto diario con nosotros, entonces automáticamente va al paciente y a la empresa, para que estén en comunicación los dos, que está el alta ya. Para hacerlo mucho más ágil, diríamos, hasta que sale la nota y todo eso. Bueno, tema aparte, el tema de las zonas geográficas que están en ASPO y DISPO y vuelven para atrás, y ¿cómo lo manejan ustedes? Bueno, le explicamos a la audiencia que la cobertura de ART siempre mientras que estén en aislamiento. Ahora, una vez que salió el lugar, digamos, la zona del aislamiento, y pasaron 60 días, ya la cobertura de ART para el trabajador de esa zona no es más respecto del COVID, ¿no? O sea, que una vez que ingresaron en distanciamiento y pasaron 60 días, ya un contagio de COVID se infiere que no es laboral. Ahora, ¿qué pasa cuando el último decreto del Poder Ejecutivo determinó y volvieron para atrás muchas zonas que ya estaban en distanciamiento, volvieron a aislamiento? ¿Qué pasa con aquellos casos que se están denunciando ahora o que se denunciaron en ese periodo? Exacto. Hubo como todo, hubo varios cambios en lo que es lo que el COVID cubre en las zonas de lo que es el aislamiento, como vos lo dijiste, el ASPO, aislamiento social preventivo obligatorio. Eso es lo que cubre, diríamos, y todo dentro de las actividades esenciales. Cuando ya empezaron algunas zonas a pasar a DISPO, o sea, a distanciamiento social, ahí ya nosotros tenemos los 60 días, como vos lo dijiste, son 60 días, y ya ahí se vence, diríamos, la cobertura, ¿no? Para decirlo así rápidamente. Entonces, en un principio, obviamente, teníamos las zonas, y íbamos comunicando a las empresas, bueno, que tal zona pasaba a DISPO, los 60 días cuando se vencían. Si entraba un siniestro después de esos 60 días, ahí sí rechazamos, porque no está en aislamiento social. Lo que pasó en el medio fue que hay zonas que, por definiciones de los municipios, por definiciones de intendencias en las provincias, por diferentes definiciones, hasta definiciones de un gobernador, pasaban a lo que se llama fase 1, y entonces lo comunicaban en la televisión, lo comunicaban en todos lados, y en realidad ahí surgió una confusión en las empresas porque pensaban que, decían, pero ¿cómo se dice que volvemos a fase 1? No. Solamente se considera ASPO y DISPO lo que decreta el Ejecutivo Nacional. Por ejemplo, esta última información que dio a nivel presidencial, que fue desde el 12 de octubre, el último comunicado que hubo
de lo que seguíamos en este periodo de cuarentena, o como lo quieran llamar, ahí se definió que algunas provincias, o mejor dicho, dentro de algunas provincias, había departamentos que volvían a ASPO. Entonces nosotros tomamos eso. Por ejemplo, en Córdoba, que no estaba en ASPO, sino que estaba en DISPO, desde el 12 de octubre, algunos departamentos de Córdoba, como Córdoba Capital, pasaron a ASPO. Lo mismo pasó en Mendoza. Entonces, ahí volvemos a cubrir siniestros desde el 12 de octubre en adelante. ¿Sí? Eso es para todas las actividades, obviamente, lo que son esenciales y todo eso. No para el personal de salud. El personal de salud siempre está, eso no tiene nada que ver, eso está diferenciado, porque se considera que el personal de salud está expuesto todo el tiempo. Entonces, bueno, ahí sí surgieron un montón de dudas. En su momento hubo empresas que nos reclamaban, por ejemplo, me decían, bueno, pero si el municipio volvió a la fase 1, no dejan caminar a nadie en la... Sí, pero no estaba aprobado por el Ejecutivo. El que determina qué es ASPO y qué es DISPO es el Ejecutivo. Así, por ejemplo, el viernes va a hablar nuevamente, se supone que van a dar una nueva información. Ahí veremos si pasan a ASPO, si pasan a DISPO, quiénes pasan, y bueno, estaremos atentos a eso. Qué trabajo, ¿no? Estar todo segundito. para adelante, ¿verdad? Sí, Martín, decime. Ahí veo que algunos están haciendo preguntas por el chat o por la sección de preguntas y respuestas. Vayan dejándolas y las iremos atendiendo todas hacia el final. Ahora tendríamos algunas preguntitas ya medio guía, que son preguntas previas que nos fueron haciendo como para tratar de abarcar la mayoría de los temas. Probablemente algunas de las preguntas que fueron haciendo se fueron respondiendo mismo, o se irán respondiendo próximamente, pero no se preocupen, déjenlas ahí, que al final de la charla las respondemos, y mismo si queda algo sin responder, nosotros, como hicimos con el primer webinar, habían quedado algunas, pues la verdad es que en el primero habían cientos de preguntas, las fuimos respondiendo inmediatamente después del webinar, así que descarguen todas las inquietudes, así tenemos bien claro qué temas está bueno tener presentes como para darles una mano con eso. Ahí te dejo nuevamente, Flor, la pelota. Ok, respecto de la ILT, mira, en esto hay una discrepancia, no discrepancia, pero no hay unanimidad entre las distintas RT. O sea, hay algunas, nosotros trabajamos con muchas RT, tenemos nuestros clientes ubicados en muchas RT diferentes. Bueno, la ILT, ¿desde cuándo se cuenta? Desde el hisopado positivo, o sea, en la práctica, ¿qué sucede? Empieza una persona con síntomas dentro de una empresa y se aísla. Viene el hisopado y por ahí demora 3 días, 2 días, depende, hay algunos que demoran más en un primer momento, ahora por ahí está más rápido. Entonces me consultan, las empresas siempre consultan, ¿desde cuándo empieza a cubrir la ILT? ¿Desde que esa persona se aisló y comenzó con la sintomatología? ¿O desde que el hisopado es positivo? Que por ahí puedes tener un gap de 2, 3 días. Quizás está bueno comentar brevemente qué es ILT, muy en cortito, porque por ahí no todos lo saben. Comentar un poquito ahí, Flor, antes. Ok, ILT es incapacidad laboral, temporaria. Entonces, y quiere decir en forma fácil, digamos simple, los jornales caídos. La RT debe devolver al empleador los jornales caídos a partir del día 11. Los 10 primeros días son a cargo del empleador, y si la baja de esa persona son más de 10 días, la RT después reembolsa. Hace el reintegro, exactamente. Mira, es verdad que es todo un tema. ¿Por qué es todo un tema? Y ahí me parece que sí, la superintendencia fue bastante clara en bajar lineamientos. Esto no son decisiones de la RT, porque no es que tal RT lo hace y la otra hace otra cosa. O sea, puede haber obviamente temas comerciales, eso siempre está. Pero lo importante acá es, uno dice, ¿cuándo empiezan los síntomas? Es muy subjetivo. Yo pude haber empezado hace 3 días y no me di cuenta, como pude haber empezado hace, no sé, ayer, o como no pude haber empezado, entonces, esa fue una gran discusión de poder saber, pero hace 3 días que me dice que se siente mal. Bueno, pero en realidad el que te da un margen como para poder ser un poco más objetivo, si no es muy difícil para todo, es muy difícil para poder dar alta, es muy difícil, también me pasa con las altas, que me dicen, pero no, ya lleva el día 13, no. Entonces,
creo que en eso me parece que nos pusieron de acuerdo la mayoría de las RT, yo no sé qué, creo que a lo mejor pasa más por un tema comercial, el hecho de reconocer otro día, pero en realidad lo que se toma es la fecha del hisopado. Entonces a vos te da tiempo, primero, para poder saber la cantidad de días para el protocolo y poder cumplir, porque si no sería muy difícil poder saber cuándo, porque a lo mejor la persona me dice, no, empecé hace 3 días, otro me dice, no, no empecé hace 3 días, empecé hace 5, bueno, no sé, por eso lo ideal es, ya hoy en día no pasa, generalmente cuando empiezan con los síntomas enseguida se hisopan, eso empezó al principio cuando se esperaba, cuando no se imaginaron en muchas empresas que se iban a contagiar por tomar mate, porque ha pasado, que uno dice, pero ¿de dónde salió esto? Y se contagiaron, ¿por qué? Y porque era un grupo de trabajo, toman todos mate, no llevaban el apunte a todas las indicaciones, y después se terminaron contagiando todos. Y empezó uno un día, a las 48, 72 horas empezó el otro, después apareció el otro, después apareció el amigo del otro que se encontraron. Por eso me parece que es mucho más prolijo el saber y tener una fecha, y creo que lo mejor es el hisopado. Sé que a lo mejor a algunas empresas les cuesta entenderlo, pero es muy difícil si no saber cuándo empezó. Y ahí va la pregunta, ¿qué pasa con los contactos estrechos? Aquellos que tienen contacto estrecho con una persona positiva, ¿qué pasa? Que automáticamente los toman como positivos, los hacen aislarse 10 días y no les hacen el hisopado. Entonces, denunciar a la RT, el empleador no puede. ¿Qué está pasando? Los empleadores tienen que... Eso es algo nuevo, eso también es algo nuevo, antes de eso no pasaba, antes a los contactos se les hacía el hisopado, ahora bueno, se definió eso, nosotros a los contactos, o sea, nosotros solamente abrimos siniestro, como les dije al principio, con el hisopado positivo, el contacto estrecho no está contemplado dentro de lo que es la cobertura por RT, necesitamos sí o sí el hisopado. Ok, entonces... ¿La empresa lo paga o lo paga la prepaga? Muchas empresas están tomando esa determinación, o a veces muchos empleados, ante la sospecha, en realidad la obra social no se puede negar a hacerlo, que eso es algo importante que la gente tiene que saber. Nadie se puede negar a hacer un hisopado. Entonces, muchos van y se lo piden a la obra social, y si no, las empresas han definido y lo hacen, y enseguida entregan el hisopado positivo. ¿Sí? Pero cuando... también sabemos que hubo inscripciones en el CISA que dice contacto estrecho, pero la SRT nos ha dicho a nosotros que no, que debe decir hisopado positivo o hisopado detectable. COVID detectable. Y solamente por PCR, ese es otro tema. Ahora salieron muchos test serológicos, el sanguíneo y el nuevo, que no sabemos qué va a pasar con ese, que es el de la prueba a través de la saliva. Por ahora no nos han bajado lineamientos que son test aceptados. No estamos aceptando los serológicos sanguíneos ni los de saliva, solamente el PCR. Okay. Pero ya les digo, eso es porque es la SRT la que nos baja a nosotros el lineamiento, que es el ente que nos controla. No, bueno, y también, las resoluciones establecen que el día de mañana las ART podrán recuperar los gastos por COVID de la superintendencia del famoso fondo. Sí, el famoso fondo, pero también tenemos el riesgo de correr un sumario por haber aceptado algo que no estaba dentro de lo que ellos nos indican. Entonces estamos en el medio. Claro. Esa es la realidad. Corremos riesgos de sumarios, porque nosotros nos auditan absolutamente todos los COVID. Todos los COVID que ingresan nos audita la superintendencia, nos hacen requerimiento para que presentemos toda la documentación. Y si nosotros no presentamos toda la documentación, pasamos a una nota correctiva. Si en la nota correctiva no podemos justificar, bueno, ahí corremos el riesgo de sumario. Claro. Que bueno, esas son cosas que después, bueno, hay empresas que a lo mejor algún caso especial se ha tomado igual, y bueno, pero es una definición de la RT de tomarlo. Ok, clarísimo. Después tuvimos varias consultas respecto de teletrabajo. Los contagios por COVID de teletrabajo, bueno, se entiende que el teletrabajo, el ánimo de que la gente esté trabajando en sus domicilios es para evitar el contagio del COVID-19, por lo cual los contagios no son de tipo laboral, lo aclaro a todos los empleadores que estén
escuchando que la única obligación que tiene la empresa es informar a la RT la nómina de personal que esté realizando teletrabajo, en un Excel o en una planilla, nombre, apellido, CUIL, domicilio de cada una de los empleados, frecuencia, días y horarios en los que trabaja, y ya con eso estarían cubiertos. ¿Qué es lo que se cubre? Se cubre el accidente de trabajo dentro de lo que es teletrabajo en el domicilio, que es muy difícil también de determinar, pero no está cubierto el caso de COVID. Si tienen empleados contagiados de COVID que realizan teletrabajo, no están cubiertos por la RT. Tema traslados, Patricia, ¿cómo manejan el tema de traslados? Debes de haber tenido mil y una anécdota o ejemplo de casos que tenés que llevar de una provincia a otra, a alguien que esté contagiado de COVID, qué problemas están teniendo, pueden transitar libremente. En realidad, bueno, eso también fue cambiando. Obviamente que el que es positivo, nosotros no podemos trasladarlos, tenemos que hacer todo lo que es el protocolo, y se trasladan en ambulancia, para estudio o para lo que tengan que hacer, hay que trasladarlo en ambulancia, hay que avisarle al prestador que va un posible COVID, o mejor dicho, que va un COVID, porque ya lo reciben en un sector determinado en los prestadores, también tuvieron que armarse eso, porque no es lo mismo que cualquier accidente. Después, bueno, con respecto a los traslados, cuando fue cambiando un poco todo el tema del posible contagio, nosotros tenemos el área de traslados, un grupo de remises que trasladan pacientes con COVID, que obviamente van con toda la protección, y han trasladado, pero generalmente el traslado se hace ya después del 7º o 8º día por algo en especial, o porque el paciente no acepta el alta por telemedicina, o sea que ya no hay riesgo de contagio. De lo contrario, el protocolo dice que tenés que trasladarlo en ambulancia. Con respecto a lo que es traslado de provincias a provincia, hemos tenido algunos casos, muy pocos, pero es toda una complicación, porque lamentablemente no se han unificado en esos criterios, y además ustedes lo pueden ver a nivel de público, que a veces hay provincias que no te permiten pasar, por más que tengas el hisopado, y si el hisopado no lo hiciste 72 horas antes, si se venció 1 hora más o 1 hora menos, no dejan pasar. Por eso nosotros cada traslado, en realidad de traslado de provincia a provincia son muy pocos casos, y lo pensamos, o sea, tratamos de evitar por todos los medios de hacer traslados en ese aspecto, porque se nos complica, no diríamos, por lo que nosotros tenemos, porque tenemos los medios para hacerlo, sino por cada provincia, cómo maneja el tema del ingreso a esa provincia. Entonces, ahí tiene sus problemas, y sobre todo el hecho por ejemplo, otra vez tuvimos que trasladar a un paciente que requería venir a Buenos Aires, bueno, todo conseguimos, el avión sanitario que nos pedía esto, bueno, todo. Y en un momento se nos falló porque no abrían el aeropuerto, en Misiones. Entonces tuvimos que trasladarlo en ambulancia a otro aeropuerto más cercano, de otra localidad, que no se nos venciera, porque se nos vencía el hisopado, se nos vencía todo. Entonces, trasladarlo a otro lado, y después de ahí, bueno, pudimos subirlo al avión, y ahí subió, llegó acá, todo bien, paciente bien, todo. Pero la realidad es que todo es a pulmón, porque aparte, ya te digo, si uno tuviera unificado los criterios, pero no están unificados, lamentablemente. Y con las provincias pasa eso. Como les dije antes, que algunos consideran que pasan a fase 1, fase 0, bueno, lo mismo pasa con los hisopados. Uno quiere uno, el otro te dice que no. Mismo cuando damos el alta, al principio ya eso no está pasando, porque ahora ya se hizo general, pero en algunos municipios dentro de la provincia de Buenos Aires no aceptaban las altas. Te decían que sin el hisopado negativo no las dejaban entrar a trabajar a una persona, a la fábrica. ¿Por qué? Porque ese departamento, ese municipio exigía el hisopado control. O sea, al principio fue medio como un poco loco todo, estresante, pero bueno, de a poco nos fuimos acomodando y se fueron aclarando un poco más las cosas. Creo que lo desconocido hizo que la tuviéramos que remar, esa es la palabra. No, me imagino que, no, bueno, en un primer momento lo que pasaba que la gente también tenía tanto miedo, que por ejemplo tenían casos, no por COVID, pero en tratamiento, y como en las distintas sanatorios o clínicas o hospitales se tomaba solamente casos, la urgencia,
por ahí se dilataron un montón de tratamientos o casos que estaban para una alta y reincorporación Bueno, laboral. en lo que es ¿No? accidentes, nosotros teníamos los accidentes abiertos y un montón de gente no prefería quedarse en la casa. Controles de fractura les pedíamos por favor, y nos decían que no, que preferían quedarse, que iban a esperar un poco más. Las sesiones de kinesiología se cerraron todas, empezamos a hacer nosotros asistencia de kinesiológica por videollamada. Los kinesiólogos nuestros los llaman y les van indicando hacer la rehabilitación. O sea, nadie se quedó sin la prestación médica, pero mucha gente, por el miedo al contagio, por el miedo al traslado, por el miedo al prestador, nos decían, no, yo no quiero ir, y bueno, se amparaban detrás del decreto y obviamente no nos puede obligar. Entonces ahí fue cuando implementamos todo el servicio de kinesiología por videollamada o por Zoom, para que los pacientes no dejaran de rehabilitar, porque obviamente si tenían una patología de rodilla tienen que rehabilitar, porque si no eso se perjudica. Y así lo hicimos. Y la verdad que eso nos dio muy buen resultado, no tuvimos problemas en eso. No tuvimos problemas en eso. Sí, fue como una adaptación de todo. También ustedes, o sea, la gran mayoría eran traumatólogos y de repente tenés que buscar especialistas en... Todos aprendimos todo. Todos aprendieron todo. Hasta los traumatólogos aprendieron de clínica, aprendieron de COVID, todos aprendimos. Todos tuvimos que aprender. No nos quedó otra. Sí, sí. Todas las industrias tuvieron su transformación digital también, ¿no? Adaptarnos a este nuevo mundo, por decir. También, exactamente. Acá ya estamos cerca de los últimos 10 minutos finales, así que aprovechemos para pasar con unas preguntitas, ¿les parece? Dale. Bueno. Bien, vamos con una, por ejemplo, acá. ¿La denuncia de COVID ante la RT afecta a los índices de incidencia, sobre todo para una empresa que está en el PSE? Afecta en el grado de incidencia, entra como lo que es enfermedad profesional. ¿A eso se refieren? Computa, en la siniestralidad... Si es a nivel siniestralidad, sí, computa, por supuesto. Sí. Ok. Uno no le da el baja laboral en el hisopado, sino antes de los primeros síntomas. ¿Cómo tomás la fecha? Bueno, eso lo había dicho hace un ratito. Nosotros tomamos la fecha, Sí. Eso es una indicación de la superintendencia, de la fecha, diríamos que del accidente, o la fecha de que se abre el siniestro, es la fecha del hisopado, aunque tenga los síntomas previos. Por eso lo ideal es que se hagan los test lo antes posible. A partir de ahí se empiezan a contar los días del hisopado, tanto para eso como para el alta médica. Ok. En las zonas donde sabemos que la ART no va a cubrir, ¿es necesario presentar la denuncia en la ART? No. En los casos, por ejemplo, esto se debe referir a lo que es ASPO y DISPO. En los casos que ya saben que están en DISPO y no corresponde porque no es personal de la salud, no tienen que hacer la denuncia en la RT, no es necesario. Le tienen que dar, obviamente, por enfermedad, como si fuera una licencia por enfermedad, esperan el protocolo que se termine y el día 11 vuelven al aislamiento, y el día 11, si está todo bien, vuelven. O con el alta de la obra social. No hace falta denunciarlo a la RT. Ok. Bueno, hay varios que llegan un poquito tarde y están pidiendo de repetir brevemente la documentación que se debe presentar para hacer la denuncia de la RT. La documentación un poquito tarde. es rápido. Es el resultado del hisopado, o sea, el resultado de un laboratorio que está reconocido dentro de los prestadores que están habilitados para hacer PCR, el CISA, que es el registro que se lleva a nivel, el registro público, que es el CISA, que ahí sí te dice PCR detectable o positivo, y la dispensa del empleador, que la dispensa debe constar con los datos, obviamente, del empleado, el quit de la empresa, qué actividad tiene, el horario, se pregunta, o sea, unas determinadas preguntas, el horario y cuál es de qué días trabajan. Y debe estar firmado por personal de recursos humanos, una autoridad de recursos humanos. Con eso ya se da a partir del siniestro. Hago una aclaración, estos requisitos obligatorios es la resolución 38 de la superintendencia. Te digo, para la gente, el artículo 1.
Están los Exactamente. 3 puntos. Consultan si hay un modelo de esa dispensa. Sí, hay O son modelos, de simplemente... Sí, sí, hay sí. modelos. Eso se puede pedir y hay un modelo de dispensa que es práctico, porque aparte dice todo lo que tenés que poner y es práctico. Nosotros, cada RT tiene su modelo, pero en realidad es un modelo básico y es práctico para llenar. No es complicado. Ok. Bien. Vamos con alguna otra pregunta. ¿Es preferible denunciar todos los casos de COVID por más que lo rebote la RT por estar en dispo y de esa forma nos queda una constancia ante algún reclamo tanto de la persona como de los gremios, en este caso UOCRA? Mira, en realidad eso es una definición que tiene que tomar la empresa. Hay empresas que prefieren denunciarlo y que nosotros procedamos al rechazo por dispo y se queda mucho más tranquilo. Eso va a depender mucho de la relación de empresa con sindicato o cómo se... O sea, eso no es una definición que tiene que tomar la empresa, no es una definición por parte de la RT. Sí, porque en la realidad, si están en dispo, lo denuncian, nosotros lo rechazamos. Y así que muchas lo hacen, pero por una cuestión de quedarse tranquilos o una cuestión de que el sindicato se los pide. Eso es muy privativo de cada empresa. No es una obligación hacerlo. A ver, y también aclaro que independientemente del rechazo, el empleado, no el empleador, el empleado tiene la facultad de ir a la superintendencia para que la superintendencia se expida con un dictamen a ver si el caso de COVID va a ser cubierto por la RT o no. O sea que está esa Pero igual instancia. sí, igual la instancia, la de la comisión médica, eso la tiene igual, aunque no tenga el rechazo de la RT, supuestamente. Igualmente, o sea, si está en dispo, no le va a dar lugar a la super, no le va a dar lugar a la cobertura. Esa es la realidad. Ok, ok. Y en realidad lo que es importante saber es que en el caso de que todavía eso no se ha visto, pero no podemos saber de acá en adelante si llegan a quedar secuelas o no, se calcula que, bueno, algunos dicen que sí, otros dicen que no, la que va a terminar definiendo, y la última palabra no la va a tener la RT, sino la va a tener la comisión médica, que es la que define, sí, primero si lo toma como enfermedad profesional, o sea, va a analizar el caso si lo toma como enfermedad profesional, si le corresponde incapacidad, incluso en los casos de fallecimiento nosotros no abonamos hasta que no se expida la comisión médica, no es que enseguida, la comisión médica es la que define finalmente si hay una relación, como decía Florencia al principio, de causalidad con respecto a la denuncia, ¿no? Porque puede llegar a pasar que nosotros lo estemos cubriendo, cubrimos todo el accidente, mejor dicho, cubrimos todo el COVID, y después la comisión médica puede llegar a decir no se considera dentro de las enfermedades profesionales porque no fue un contagio en la empresa, por ejemplo. Y nosotros ante eso no podemos decir nada. Esto es a futuro porque todavía no hay ningún dictamen, o por lo menos de la superintendencia, que establezca esto. O sea que estamos haciendo futurología también. No, nosotros tuvimos solamente un caso en una provincia, mejor dicho, en provincia de Buenos Aires, que bueno, que fue y nos dijeron que no correspondía. Un solo caso tuvimos, que fue una comisión médica. Ok. Bueno, yo no quiero pasarme el tiempo, estamos a 3 minutos de que sean las 4. No sé si quieren dar un mensaje así medio de cierre, quedaron algunas preguntas por resolver. A los que quedaron no se preocupen, que tenemos sus correos, así que en el transcurso de esta tarde y mañana temprano estamos terminando de responderles en directo a cada uno de ustedes. Perfecto. Mismo también les enviaremos una copia del webinar para que lo puedan chusmear o reescuchar si es que alguno llegó tarde y quisiera repasar algo del principio. Mismo la primera charla ya está subida a nuestra página web, donde pueden entrar a mirarla. Y bueno, les paso la palabra de cierre. Bueno, Patricia, ¿querés hacer un cierre de 1 minuto? por mi parte, decirles que
que si bien esto fue una sorpresa para todos, creo que con todo el colapso que pudo haber al principio, me parece que las ART, o sea, yo como médica de ART puedo decir que creo que las ART se han puesto este trabajo en las espaldas y hemos salido a poder cubrir todo esto nuevo para todos, que hubo colapso sí, pero creo que por lo menos en lo que la ART que yo represento salió a responder y tratamos de dar todas las prestaciones que corresponden en tiempo y forma, y así que en ese sentido la verdad que considero que es un orgullo haber salido, o sea, una pandemia, nadie imaginó esto, y sin embargo nos pudimos ir acomodando con todo lo que eso implicó, desde lo tecnológico, desde telemedicina, desde todo lo que tuvimos que implementar, y bueno, la verdad que nos costó, fue estresante, fue mucho trabajo, es mucho trabajo, sigue siendo mucho trabajo, pero bueno, en ese sentido creo que nos hemos puesto a la altura de las circunstancias, así que es algo que siento orgullo tanto por mi parte, pero sobre todo por el equipo de trabajo que se puso las pilas en el sentido de decir, bueno, salgamos a afrontar esto, que es algo nuevo. Fue algo nuevo, pero bueno, estamos aprendiendo todos los días. Muchas gracias por la invitación y espero haberlos ayudado en algo. No, gracias a vos. Florencia, tu cierre, por favor. Muchas gracias a todos, gracias Patricia. Exactamente, yo agradezco muchísimo a todas las ART, como aparte independientemente de cómo se han puesto a tiro con todo esto, uno también tiene que pensar en lo económico, las alícuotas que pagan los empleadores y las empresas, nunca se pudo prever el gasto de una pandemia, o sea que hay costos que están teniendo que afrontar las distintas compañías que, digamos, no fueron calculados cuando establecieron cuáles eran los costos de alícuotas de las RT, independientemente que después eso se recupere de la superintendencia por el fondo, hay que ver cuándo, si lo devuelven enseguida, en qué plazo, cuándo, pero la verdad que han salido y también han acompañado muchísimo en lo que es, no han habido aumentos de alícuota, de hecho han acompañado un montón de empresas con rebajas, con bonificaciones, con acompañamientos en este momento, porque hay gente que realmente la está pasando muy mal, independientemente de lo que es la enfermedad, pero en el tema económico y de trabajo, hay fábricas cerradas, hay empresas que no han podido reanudar sus actividades y están. Así que, bueno, gracias a todos y gracias a las RT también que acompañaron con esto. Muchas gracias, Flor, muchas gracias, Patricia, Martín, a toda la audiencia, 1.000.000 de gracias. Nos vemos, si Dios quiere, en la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a todos. Chao.